Pues yo soy Agustín Landa, a Ceci la conozco desde hace muchos años, ahorita platicábamos que hace mucho no nos veíamos, pero pues yo estoy enterado de Teoría 21 que lleva muchos años haciendo pláticas, Rolando, mi socio, dio una hace muchos años. He tenido varios amigos que han estado en estos ciclos de conferencias que pues, por lo general son muy interesantes. Y pues felicitarte, Ceci, por esta labor, por la labor académica que has tenido y sigues teniendo y pues de eso se trata, de seguir construyendo cosas en este país. Tenemos, como dices, una riqueza increíble en cosas naturales, en temperaturas, en climas y la arquitectura nacional es reconocida mundialmente de las mejores, aunque ustedes no lo crean, de repente la selección de fútbol nunca califica, las Olimpiadas nunca ganamos, la economía no es la mejor, pero en temas arquitectónicos, en serio, la arquitectura mexicana es de las mejores del mundo, mejor que la de Estados Unidos, por darles un decir, son mejores los arquitectos en México que en Estados Unidos, mejores que en Canadá, nos comparamos quizá con los colombianos, con los brasileños, con los europeos, japoneses. Entonces, pues para mí un honor que nos hayan invitado y a nombre de Mónica Suberril, que es mi socia, que no pudo estar en esta ocasión, no la invitamos, no, sí la invitamos, pero anda de vacaciones, y de todo el equipo que nos ayudó a hacer esta presentación, de Lorena Rangel, Mari Carmen, Alejandra y Lorena Williams, que estuvieron varias semanas sacando información. Entonces, esta plática no es de los proyectos que hacemos, sino son de los proyectos que no hacemos. Y de repente son más interesantes que estos que no hacemos. Y otra cosa que sucede es que eh, pues nos metemos al archivo de la oficina, que me suena muy interesante, de cómo analizar lo que hicimos hace algunos años, ¿no? Hay casas de hace, no sé si 15 años, hay casas hace de 2 o 3 años, y, y son casas que, pues, que me hubiera encantado haberlas construido, haberlas realizado, pero no siempre se puede y la verdad que hay que mostrarlas porque creo que son casas interesantes, casas en que está lo que realmente creemos como arquitectos y tenemos que tener esa postura ante lo que uno cree, no podemos hacer lo que el cliente crea, ¿no? Sino lo que el arquitecto cree. Ya si el cliente no le interesa lo que tú crees, pues que se vaya con otro arquitecto, pero, pero al hacer este análisis te das cuenta que lo que estamos haciendo a lo largo del tiempo pues tiene una misma sincronía, una misma postura y que de repente es bueno retomar estos viejos ejercicios que quizá los puede realizar, ¿no? Hay un proyecto que no lo hicimos, pero ya lo estamos haciendo, ahorita se los enseñamos, ¿no? Y bueno, primero siempre me gusta enseñar estas fotos de Monterrey, algunos conocen, algunos no. Monterrey es una ciudad increíble. Esta fotografía es de Roberto Ortiz, que es un gran fotógrafo. Se va a acampar a las montañas y estas fotos son tomadas saliendo al sol, ¿no? Ahí el sol todavía ni siquiera se ve arriba, ¿no? Porque el sol está apenas saliendo. Entonces pues para estar ahí esas horas, pues tienes que irte a dormir ahí, ¿no? Porque es en la montaña y del lado izquierdo se alcanza a ver la ciudad de Monterrey y del lado derecho se alcanza a ver toda la Sierra Madre, ¿no? Que esta Sierra Madre es maravillosa, tiene pues como 8 sierras increíbles, 8 cañones, que todas estas sierras del del lado norte son boscosas y del lado sur son áridas, ¿no? Por cómo se maneja el sol. El sol sale atrás del Cerro de la Silla por lo general y se mete donde está tomando el sol, todo está tomando la foto, ¿no? Y luego pues, alcanzamos a ver que la temperatura, la ciudad de Monterrey, pues hay mucha piedra, no es agrícola, es una ciudad industrial. Tenemos de repente cierta vegetación tropicalona, porque viene el aire del Golfo de México, hay que decirle a Donald Trump que todavía se va a llamar el Golfo de México, y, y de repente hay nopales y de repente hay pinos y es una mezcla de cosas increíbles, ¿no? Y luego otra cosa que pasa es que toda esta lluvia
se acumula en estas montañas y viene y baja por el río Santa Catarina, que atraviesa la ciudad y a veces destruye, a veces no, ¿no? Ahora ha estado en un hábitat, ha estado lleno de vegetación y eso ha hecho que no se deshaga, ¿no? Antes limpiaban el río y eso hacía que el río y el agua agarrara fuerza y destruyera todo. Ahora que creció la vegetación, el río ya no toma fuerza, solamente agua, ¿no? Lo cual es bueno. Y estas fotografías también son de Roberto Ortiz, son fotografías increíbles de la montaña. ¿Y por qué les ponemos estas fotografías de la montaña que también tienen cierta relación con Saltillo? Porque una casa de estas que estamos, les vamos a platicar, está en Saltillo. Y, y en esta zona tenemos, a diferencia de muchas otras ciudades, las casas tienen que ver a la montaña, ¿sí? O sea, tenemos que ser unos escaparates para ver a la montaña, ¿no? Obviamente hay que pensar en estructura, hay que pensar en el vecino, hay que pensar en el clima, pero hay que ver para allá, ¿sí? Estas montañas, cualquier persona que venga de fuera, cuando las ve, se queda impresionado, ¿no? Y bueno, y nosotros que las vemos diario, eh, pues también nos impresiona, ¿no? Porque es una cosa riquísima, obviamente hay una vegetación increíble. Y bueno, ¿no? Esta otra foto de los atardeceres, yendo de Marina hacia Monterrey, o sea, de donde sale el sol hacia donde se mete, un poquito el poniente, en un día eh, nubladón, porque todo lo de arriba son nubes, pero tenemos unos atardeceres increíbles y unas postales mágicas, ¿no? Que hay que ver, ¿no? El famoso Cerro de la Silla. Y como decía, Monterrey, a diferencia de Tamaulipas, que es más agrícola o tienen un puerto, acá no se da la agricultura ni la ganadería como se da en estas zonas, como se da en Coahuila o como se da en Tamaulipas. Hay más industria. Es una industria donde la artesanía es el acero, es el concreto, es el vidrio y es el ladrillo. Esa es nuestra artesanía. Y es el uso rudo, ¿no? No es la hechura a mano, sino es un poquito más rústico, más hecho para hacer más y para crecer la economía, ¿no? Y bueno, y esta es una foto de San Pedro Garza García, que es una zona donde por lo general hacemos la mayoría de las casas, que es una zona en las faldas de la Sierra Madre, un poco, digamos, surponiente de la ciudad, donde podemos ver pues, que hay encinos, hay pinos, las hojas cambian de color en invierno. Ahorita el invierno está empezando a pegar y ahorita empieza a haber colores en el bosque, empieza a ponerse rojo, amarillo, los pinos siempre están verdes por lo general, pero tenemos estas postales y de repente las postales son a la ciudad, ¿no? Hacia la noche, donde se prende toda esta, se ilumina la ciudad. Esta foto es viendo hacia el norte, donde todo hacia el fondo es plano, ¿no? Algunas otras imágenes. Y obviamente la ciudad, o sea, al expandirse, empieza a verticalizarse, ¿no? No podemos expandir la ciudad y empezar a tener una ciudad que no se termine, sino tenemos que empezar a hacer edificios verticales. No todos tienen que ser 50 pisos, pero tenemos que empezar a tener, si duplicamos la escala que tenemos en las casas, y todas las casas tuvieran dos niveles, la ciudad sería de la mitad del tamaño, ¿no? Y a eso me refiero, que tenemos que empezar a contener la ciudad para que los trayectos no sean tan largos, para no llevar infraestructura, para no llevar seguridad, luz, agua, drenajes, etcétera, ¿no? Y aquí un poco la mancha urbana de Monterrey, ¿no? Pueden ver estas montañas, que estas montañas están al sur, que son la Sierra Madre, que son todas estas sierras que realmente la manera de comunicarse es oriente-poniente, de lado a lado. Si Monterrey, el centro está en el centro, esta mancha es Monterrey, por aquí creo que se podía rayar. El centro de Monterrey está acá. Si me sigo derecho para acá llego a Ciudad Victoria. Si me sigo para acá llego a Saltillo. Este es Saltillo, como pueden ver, es la ciudad más cercana que tenemos, que está a 30 minutos, 40 en carretera. Pero la ciudad empieza a crecer desproporcionadamente, sin ningún orden, sin ningún plan estratégico, hacia todos lados, ¿no? Y acá encontramos
García, hacia acá está Cadereyta, hacia acá está Pesquería, hacia acá está Escobedo, y la ciudad pues, lo que empieza es que empieza a crecer porque no tenemos un plan de ciudad, ¿no? Y las montañas, que son lo mejor que tenemos, estas montañas que tenemos aquí en La Mancha, todo esto, pues eso no se puede construir arriba por topografía, porque si no ya no las hubiéramos echado. Pero las casas tienen que ver esas montañas, ¿no? Lo bueno es que las tenemos orientadas norte-sur, que eso es importante. La única que está al poniente es la Huasteca, que es esta zona, ¿no? Pero bueno, y bueno, les muestro un poco el taller de nuestra oficina. Nosotros tenemos un taller donde, como en la escuela o como en la universidad, hacemos muchas maquetas, hacemos muchos dibujos a mano. Tenemos abierta nuestra oficina, de repente nos visitan de ciertas universidades y hacemos un recorrido. Hay un programa que se llama Open House que abrimos nuestra oficina abierta al público para mostrar nuestro trabajo. Nos gusta enseñar lo que hacemos, compartirlo, que la gente conozca lo que creemos, ¿no? Entonces, siempre hacemos maquetas, se haga o no el proyecto, siempre tenemos que explorar en maquetas, siempre exploramos en maquetas antes que en la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque la maqueta es mucho más honesta, ¿no? La tercera dimensión, tú escoges la vista que más te gusta, escoges tres vistas, le pones el color, se lo cambias. La maqueta te va a decir la verdad siempre, vas a entender por dónde le entra el sol, vas a entender la estructura, vas a entender la topografía del terreno, vas a entender el emplazamiento, los árboles, los vecinos. Entonces, nos gusta hacer maquetas y de alguna manera las conservamos en un capelo, que es este acrílico que pueden ver, y eso hace que duren toda la vida. Y de repente lo que estamos haciendo ahora para esta plática fue, gracias a tener esas maquetas, fue rescatar ciertos proyectos que habíamos hecho hace algunos años, que ahí las tenemos como maquetas y de repente nos sirven para volver a hacer otros proyectos, ¿no? Entonces, esto es una oficina, estos son nuestros integrantes de la oficina. Ahora hay unos que ya no salieron en la foto, hay otros que ya no están, pero esta foto la tomamos en diciembre. Y aquí sale del lado izquierdo Martín y Santiago haciendo maquetas, que siempre estamos haciendo maquetas, es algo importantísimo. Y, y siempre tenemos un ambiente de taller, ¿no? No es una oficina de contadores públicos o abogados que es muy seria. Es una oficina donde hay música, donde hay café, donde hay una comunicación, donde hay bromas, hay exploración, hay relación de materiales, etcétera, ¿no? Entonces siempre estamos en constante trabajo. Aquí del lado derecho está Mónica, la de tapabocas con la camisa de rayas. Es Mónica, mi socia. Pues fotografías del COVID, ¿verdad? Ya ustedes entenderán. Y obviamente también hay a veces visitas a obra, ¿no? Tenemos otra oficina que hace edificios y de repente los edificios van a ver casas o las casas edificios. Tenemos una buena comunicación. En este caso nos invitaron unos interioristas que es Baimura, que nos invitaron a ver el interior de un edificio que hicimos. Y va toda la oficina con tal de aprender y compartir, como siempre, ¿no? Nos interesa mucho, ¿no? Y a la vez el sistema de trabajo es pues, gente joven, gente con ideas frescas, comunicación, maquetas y tener también algo que yo le recomiendo a todos los estudiantes, que por la mayoría de los que escuchan, espero que sean estudiantes, es ir haciendo una biblioteca de arquitectura que es, creo que muy importante. Siempre es como ir a consultar un libro a la biblioteca, pues tú la debes de tener ahí a la mano y buscar los libros que te interesan, a ver qué hizo este arquitecto, en qué creía, cómo fue su trayecto. Los libros siempre cuentan una historia, entonces ver cómo los arquitectos también tienen que contar una historia en el proceso de sus obras, ¿no? ¿Qué hizo primero, qué hizo después, qué hizo al final, qué proyectos no construyó y qué creía, con quién trabajó? Entonces, es un trabajo siempre estar pensando, ¿no? Los arquitectos somos arquitectos 24 horas, no nada más de 8 a 6, ¿verdad? Somos arquitectos 24 horas. Yo me voy a dormir y se me empiezan a ocurrir ideas. Tengo un celular bastante bueno que tiene
pluma y puedo dibujar y de repente dibujo cosas y de repente no puedo dormir, dibujo algo y ya puedo descansar. Tengo mis libros también en mi casa, o sea, siempre es un constante estar pensando, ¿no? Es una manera de vivir, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, les presento, para no aburrirlos con la oficina, fotografías de proyectos ya terminados. Les voy a mostrar algunos proyectos que hemos hecho. Del lado izquierdo, pues tenemos una casa en un fraccionamiento común y corriente, donde lo que nos interesa es el espacio continuo, ¿no? El poder integrar el exterior con el interior, el que no haya una división formal con un muro o el déjame ir para afuera. El interior y el exterior es lo mismo para nosotros, ¿no? Y no el piso tiene que ser igual, porque tiene que tener la misma calidad, porque vamos a estar quizá más tiempo afuera, ¿no? Cuando vamos a un restaurante queremos estar afuera, ¿no? Cuando vamos a una fiesta en una casa, queremos estar afuera. Cuando es un sábado, un domingo en la mañana, quieres salir. Y de repente hay casas más compactas donde en esta casa, que es una casa a medios niveles, la del lado derecho, es una casa que se abre toda la planta baja es una planta libre en medios niveles. Entonces, no tiene cuartitos, al contrario, es una casa que puedo entenderla de lado a lado, ¿no? Yo sé cuánto mide tu terreno, pues lo puedes ver de lado a lado. Puedes aprovechar al máximo tu terreno, puedes ventilar natural, puedes entenderla. Y la casa también tiene que hablar. O sea, ¿a qué me refiero con que tiene que hablar? Pues eh, la casa muy sencillamente les explico. eh, Esta parte de aquí es una parte de la casa donde están las áreas importantes de la casa, ¿no? Y, y en el otro lado están los servicios. Y eso no se los tengo que decir, ustedes lo pueden ver. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la fachada es diferente, porque uno es más cerrado que el otro, uno tiene jardineras y el otro es más cerrado, porque ahí están los baños, ahí están las escaleras, ahí está, tiene un elevadorcito. Y del otro lado es abierto, porque es donde estoy sentado, donde tengo la vista hacia el horizonte, donde veo la montaña, donde ventilo, donde veo la vegetación. Entonces, las casas tienen que poder hablar, ¿sí? Y transmitir lo que uno piensa. Y nos ha tocado trabajar en diferentes lados, ¿no? Lo del lado izquierdo es en Baja California, lo del lado derecho es en Ciudad de México. ¿Y qué diferencia hay en una y en otra? Pues en Baja California pues es desierto, el color de la tierra es el color de la casa. Lo que hicimos es que las casas se perdieran un poco con el paisaje, los colores se tomaron a partir de la tierra y la vegetación que lo que hizo el desarrollador fue recuperar las especies, tuvo que tener un vivero, tuvo que tener un biólogo dentro del fraccionamiento que hicimos, y él empezó a reproducir toda esta vegetación que al final pues, casi que regalaba plantas porque las empezó a reproducir y a reproducir. Por ejemplo, a la sábila le cortas una hoja, la plantas y crece una nueva sábila, ¿no? Igual el low grass es muy fácil de reproducir, los cardones, te cortas un brazo, lo siembras y crece otro nuevo cardón, los nopales. Es una vegetación muy fácil de explorar y de reproducir, que se fue con poco de vegetación que tenía y lo fue reproduciendo para llenar estas casas de vegetación endémica. Y obviamente intentamos trabajar con piedra de la zona, colores de la zona, el palo de arco, que es con el que se hacen las pérgolas, que es un palo de una vara, que creo que este es el palo de arco, que es un árbol que crece allá. Y la del lado derecho es una ciudad de México, donde es una zona boscosa en Santa Fe, donde hace mucho frío en las mañanas, donde tienes una pérgola con un vidrio que te calienta la casa en las mañanas para poder estar a gusto en tu casa, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a entender siempre el lugar, ¿no? Que es importante, ¿no? Y luego, cosas que no son casas como esta, que pues, le podríamos decir una palapa, pero es un cuarto de juegos añadido a una casa, que es un área social en la planta baja y arriba es un estudio y un cuarto, ¿no? Pero, ¿qué queríamos? Pues que tuviera lo menos posible, ¿no? Abajo es una planta libre con las ventanas que se abren hacia cualquiera de los dos lados, se recorren todas y se integra de lado a lado la casa, es como un pabelloncito. Y en la parte de arriba estas cartelas que ordenan un poco la estructura, sirven como tirantes para cargar la losa y para cargar el entrepiso.
Y atrás del muro de mármol están todos los servicios, ¿sí? Muy fácil. Atrás están los baños, las escaleras, todas las tripas, ¿no? El asador y la cocina está empotrado en ese muro. No tenemos que distraernos con nada. ¿Y qué pasa en este lugar? Pues veo hacia la montaña, ¿no? Veo hacia el jardín, hacia la montaña, llueve y no pasa nada. Y es un lugar polivalente donde puedo abrir y hacer una fiesta o tener una convivencia o hacer yoga o jugar pases de fútbol de un lado a otro, etcétera. O sea, es un lugar muy atractivo para funcionar y también puede funcionar como una casa, ¿no? Que eso también era interesante, ¿no? Y esta es una de las casas anteriores que ya les había mostrado, que aquí se puede ver cómo integramos el interior al exterior, ¿no? Algo que yo le digo a mis clientes es, siempre les digo, fíjense cómo todas las casas de los vecinos tienen las cortinas cerradas. ¿Por qué? Porque hacen la fachada sin ver el lugar, sin ver qué va a ver la casa. Y en esta casa lo que quisimos hacer es que tuviera la posibilidad de estoy en el jardín y puedo ver hasta el vecino de enfrente, que tengo estos mismos material, que son unas celosías de aluminio que se pueden mover. Entonces, puedo prender una fogata aquí adentro en la sala sin ningún problema, esta es la sala, y estas ventilas yo las puedo mover manualmente y puedo orientarlas hacia donde quiera. Entonces, yo puedo eh, orientar mi vista hacia donde yo diga, ¿no? Y algo que nos interesa también es que tuviera agua, para que el agua con el aire refresca, para que se viera la estructura. El color de la estructura es amarillo, porque al poner el primer nos gustó el color amarillo y eh, así se quedó. Y es una casa que carga en dos volúmenes, se entiende la estructura y no tenemos columnas en la terraza, no carga de lado a lado la casa. Arriba están los cuartos y abajo el área social que se integra con el jardín, que para nosotros es lo más importante. Y otras casas viejas que también hemos hecho, que son zonas boscosas, donde hay los mismos árboles nos dan la sombra, donde las terrazas es lo más interesante, o sea, como ven, no hay fotos de la cocina ni de la sala, son fotos del exterior, fotos de la naturaleza, de las terrazas, de lo que más nos gusta, ¿no? Y, y este, y en este caso sí tenemos una foto de la sala, pero una sala donde no hay muros, donde lo que vemos es la montaña. Vean esa montaña que tenemos, es hacia el sur de Monterrey, y lo que nos importa es ver esa montaña, ¿no? Lo demás no importa, ahí podemos quitar la sala y poner unas mesas de ping-pong y no pasa nada, hay que ver esa sala. Los barandales son de concreto, entintados, para no ver las casas de abajo y enfocar la vista, que eso es lo interesante, ¿no? Y entender la estructura, ¿no? Que con muy poquitos elementos podemos cargar una losa de ese tamaño. ¿Sí? Y otra cosa que nos interesa mucho a nosotros como en nuestras casas es que la fachada esté cerrada, ¿no? O sea, yo en esta casa que pueden ver, estas tres fotos es de la misma casa, tenemos un, tenemos no vemos ni una cortina, ¿sí? O sea, no tengo nada en contra de las cortinas, de hecho me gustan, pero no hay ni una cortina, no tengo que cerrar la cortina para estar en mi casa un sábado en la mañana que no quiero que me vea el vecino, porque la casa es un refugio, la casa es un lugar donde estoy con mi familia en intimidad o con mis amigos o solo. Y la casa pues, tiene que tener muchos puntos donde puedas disfrutar la casa, no nada más en uno, pero es una casa que tengo la fachada cerrada, ¿no? Entro afuera a la casa, esta foto del lado derecho es la entrada de la casa. Entro y bajo una escalera, bajo una jardinera, que tengo una celosía, bajo a la casa y llego a un punto donde estoy en el jardín. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Sí? Eh, este, sí es importante todo lo demás, obviamente, no quiere decir que no, pero lo importante es que la casa sea un refugio y que la casa está pensada para el lugar donde está. Todos estos árboles que ven en la casa son árboles que ya estaban. Inclusive este que ven del lado izquierdo, ese árbol está dentro de un baño, más bien de un baño, y tiene una regadera que tiene salida al árbol. Entonces, la idea es conservar todo lo que había en el lugar y dejarlo mejor de como estaba, ¿no? Y en zonas más desérticas, hacia el poniente, tenemos otro tipo de casas donde utilizamos una piedra más también del color más del poniente, una vegetación también más desértica, aunque también muy exuberante, pero más desértica porque hay menos agua, porque la tierra es más dura, porque tiene que ser más relacionada con la zona, ¿no?
Esta casa está en Mérida, por ejemplo, que es una casa que tiene muchos patios, tiene otros materiales, tiene acero corten, y la idea es que también se integre todo al exterior, que tú tengas varios ventanales que puedas integrar fácil con lo de afuera, ¿no? Y bueno, en fin, pues todas estas casas relacionadas con el paisaje, creo que es lo más importante, que se relacionen con el paisaje, que se relacionen con la estructura. De repente en las terrazas donde había unos árboles le dejamos un hueco para que el árbol siga pasando. Obviamente hay que darle una podada para que crezca y tome otro lugar, pero la idea es no tumbarlo, ¿no? Y que el lugar más importante sea el lugar que tengas mayor contacto con la naturaleza. Y esta última casa, que, bueno, no sea la última, pero esta casa es una que acabamos de terminar, que también, pues lo importante era, la cliente es de Saltillo, entonces queríamos tener un material saltillense, que es este ladrillo, y, y que también la casa fuera muy cerrada hacia la fachada, la entrada como Frank Lloyd Wright, muy a darle la vuelta a la casa para entrar, no que sea una puerta, la puerta ni se ve. La cortina, otra vez, pues no importa si hay o no cortinas, si no han comprado las cortinas ya se pueden cambiar. Y la casa, el que llega a la casa, llega a esta terraza, que es una terraza exterior, una terraza que se disfrute, que tiene una vista hacia el bosque, que es el lugar más importante de la casa, ¿no? El lugar quizá más barato es el lugar más importante de la casa. Y luego la conferencia se llamaba Arquitectura de Monterrey, pero ya le cambiamos el nombre, ahora se llama 5 horas incompletas, ¿no? Este, ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque si ustedes quieren ver lo que hemos hecho, pues se meten a la página y lo ven, o un día nos llevamos a verlas, o no sé, pero las 5 horas incompletas no las van a poder ver. Entonces, como le decía Ceci, de repente es bueno echar un vistazo a lo que hemos hecho a lo largo de los años, a ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y revisar y valorar lo que ya trabajamos, que de repente hay cosas que para nosotros tienen mucha importancia, que no se deben de quedar ahí en un cajón, sino hay que enseñarlas, ¿no? Esta casa es para un amigo en Saltillo, que era una casa que no se hizo. Incompleta nos referimos a que no se hicieron las casas, no quiere decir que le faltó la sala o que no hay un baño, no sé, pero, pero no se hicieron pues por una u otra razón, ¿no? O sea, no hay ningún tema. Este terreno en Saltillo es un terreno que está cerca de la Alameda de Saltillo, o sea, si nos vamos más hacia arriba de la imagen, llegamos a la Alameda, y es una zona que tiene topografía en Saltillo, aunque casi todo es un valle. Esta zona tiene topografía y tiene muchísimos árboles, sobre todo nogales, ¿sí? Entonces, es un terreno excesivamente grande, un terreno de la familia donde ya había dos casas, y a nuestro amigo le asignaron pues, un lugar. Escoge un lugar, hazte tu casa ahí. Entonces cogimos una esquina que era una parte alta de la montaña, y obviamente está todo desarrollado, como pueden ver, y lo que buscamos era hacer una casa que tuviera, pues que fuera muy fácil, ¿no? Que fuera muy fácil para nosotros entenderla conceptualmente, en el cual tuviera vista hacia todo lo demás, ¿sí? O sea, algo importante de la casa es que tuviera un patio, que tuviera un patio contenido, que fuera privado, pero que no tuviera bardas, y que yo me pudiera sentar en un lugar y pudiera ver todo mi terreno con estos árboles increíbles. Y, y siempre tenemos referencias arquitectónicas, ¿no? O sea, la arquitectura nadie la inventa. El que diga que la inventa, pues es un loco que no es cierto. O sea, sí, es mentira. Entonces, siempre hay que ver qué ha pasado con la arquitectura, qué arquitectos han hecho proyectos como el que te gustaría hacer, qué arquitectos admiras, qué arquitectos ya resolvieron ese problema. Y no quiere decir que les copies, quiere decir que le investigues a ver cómo funcionan las casas de los arquitectos, ¿no? Entonces, esta casa es de Ferratera, es una casa que tiene un principio parecido, donde la parte de arriba es completa y tiene un patio abajo, está sostenida bajo unas cartelas en las esquinas, un poquito como estas cartelas que están en las esquinas, y, y la vegetación continúa, ¿no? O sea, no hay un
Es la manera de meterle luz a un punto y al otro punto natural, que todo el mundo tenga vista. Y es la misma casa y de alguna manera este patio central que está contenido arriba está abierto abajo. Entonces, eh, puedes ver ciertas cosas. Si quieres ver más, te tienes que mover, que todo también es interesante, ¿no? No, no de todos lados ver todo, ¿no? Qué aburrido. Tienes que tener ciertos lugares para ver ciertas cosas. Entonces, esta casa muy interesante, Lina Bobardi otra, ¿no? O sea, también es una casa en un bosque, en un terreno parecido, en una casa, esta casa está en Brasil y esta casa se accesa por una escalera con un hueco en la losa, está sostenida con pilotis en vez de estos muros cartela, pero también tiene un patio al centro que le da luz a la casa, ¿no? O sea, esta caja tiene luz al exterior y tiene luz al centro. Y creo que el material más importante de la arquitectura es la luz. ¿Sí? Es el gratis y es el más barato y es el más importante. Si van a un lugar donde no hay luz, pues no es arquitectura, es construcción. Esa es la manera de identificar, ¿no? Y esta casa, ¿qué quería Lina Bobardi? Pues que estuviera flotando, ¿no? Que no se notaran cuáles fueran las columnas y cuáles fueran los árboles. Entonces nosotros decidimos hacer esto. Sí, que estructuralmente está eh, muy sencillo, pero pues el chiste es hacerlo. Entonces tenemos una viga estructural de un lado, una viga estructural del otro, una viga del otro y una viga del otro, ¿sí? Todo lo demás, todo esto está volado, todo esto está volado, todo esto está volado y todo esto está volado. Todo funciona como una báscula, ¿sí? Muy fácil. Lo que pesa en un lado pesa el otro. Entonces es una báscula muy sencilla. Entonces, muy fácil, podríamos solucionarla de esa manera. Y en la planta alta, esta es la planta baja, tenemos el área social en forma de L, como cualquier casa en L, pero que tenemos una vista de la sala al infinito, de la cocina al infinito, o del comedor a cualquier lado, ¿no? Y de alguna manera estos muros nos ayudaban también a darle cierta privacidad, o sea, tampoco queríamos estar encuerados, queríamos tener cierta privacidad, poder recargar una sala, poder poner un cuadro, colgar una hamaca, pero siempre estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y en el segundo nivel, pues teníamos la típica planta común, con un pasillo sobre este patio central, donde tenemos las escaleras, donde tenemos las escaleras acá. Ay, güey, perdón. A ver, déjame ver una cosa nomás. Ahí está. Más fácil. Aquí Lorena nos hizo la tarea más fácil. Donde abajo es un área social, ¿sí? Una L muy fácil. Y en la planta alta es una C. O sea, realmente toda esta parte de acá es una terraza exterior, ¿no? Que se comunica con el terreno natural. ¿Sí? Acá está enterrado y acá se comunica con el terreno natural. Entonces yo puedo estar aquí en mi terraza hacia el terreno y hacia la vegetación. Entonces, de alguna manera funcionaba muy, muy bien. Esta casa, como les digo, no se hizo. Vamos a picarle aquí. Aquí tenemos unos cortes. Aquí podemos ver la terraza de la parte de arriba que se comunica con el terreno. Abajo la sala. Y la sala, pues, lo interesante era pues, esta relación, ¿no? Que yo puedo ver hacia el fondo, pero también no puedo ver todo, ¿verdad? O sea, puedo ver ciertos puntos, pero si me paro acá, pues tengo mayor facilidad de vista. Y obviamente siempre con algo importante al centro, que le llamamos el corazón, que es el patio central, que el patio central está en las haciendas, en los monasterios, está en todas las casas mexicanas, en la Alhambra, en toda la arquitectura árabe, en Barragán, que es algo que siempre nos interesa y trabajamos mucho, ¿no? Y luego después se le intentamos hacer a otro cliente parecida, pero con un poquito el mismo concepto, donde teníamos este patio donde teníamos una sala con doble altura, terrazas en la parte de arriba, con áreas familiares, un poquito lo mismo, pero una zona con mayor cosas alrededor, no un terreno tan grande como el de Saltillo, pero siempre pensando en el renders afuera, ¿no? No es en la sala, en las terrazas, en la luz natural, en la vegetación.
en cómo disfrutar del espacio, no del mueble, sino de la luz, del muro, del piso, ¿sí? Y ahorita parece que ya la vamos a hacer. Esto es para un cliente ya ahorita, y este proyecto lo estamos haciendo donde tiene mucha relación con la casa de Lautner que tiene en Acapulco, ¿no? Que es una casa que tiene unas cartelas, búsquenla, y tiene una cubierta curva, que también tiene ciertos muros que no te dejan ver todo, ¿no? Quieres ver toda la bahía completa de Acapulco, pues tienes que parar en algún punto, ¿no? O sea, el color, si yo me paro aquí, pues veo todo, ¿no? Pero si estoy sentado acá, pues tengo cierta privacidad con esos muros, ¿sí? Esta sería la alberca, entonces la alberca con el aire refresca, toma el aire hacia arriba y me refresca mi estancia en la parte de abajo, ¿no? Aquí no hay techo, pero tengo sombras, porque también hacemos una exploración de la luz, del sol, de las sombras, etcétera, ¿no? Y los materiales, entre menos materiales tenga, mejor, ¿sí? Eh, este, Y, y lo mismo, de repente pues, trabajar esta imagen y luego la vamos perfeccionando, vamos trabajando con el cliente, vamos trabajando con nosotros, qué le ponemos, qué le quitamos, de repente incluimos, quitamos muros, hacemos huecos, etcétera, ¿no? Y son espacios en los que se te antoja estar, ¿no? De repente un patio en el segundo piso donde tengo una vista hacia la montaña, que la montaña estaría en la parte de arriba, o sea, acá pues, podría ver la montaña por allá arriba, podría ver el cielo, aquí entraría la sombra, aquí tendría vegetación, y aquí podría estar yo así con un cafecito en la mañana, ¿sí? Eh, y de eso se trata la casa, de cómo la voy a vivir, qué va a pasar, cómo va a ventilar, qué voy a sentir, ¿no? Más que, más que qué mueble voy a tener. Y siempre pensando en patios, ¿no? O sea, una casa donde acceso por un patio y luego llego a otro patio, etcétera, ¿no? Este, esta otra casa se llama Casa Pilón, es para un amigo que los suegros tenían un terreno, al lado había un terreno vacío pues, que quería hacer una casa y los arquitectos así somos, ¿no? Te van platicando de un proyecto y ya lo estás haciendo en la maqueta, güey. Pero, pues así es, porque te interesa tanto el proyecto, te interesa tanto la profesión y te emociona que así empezamos, ¿no? Obviamente ni siquiera alcanzamos a presupuestarla, pero creo que sirvió como ejercicio de entender qué posibilidades hay y de poder hacer una casa chiquita, pero pues con un lujo espacial creemos que bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Es una calle cerrada que se llama Río Pilón, una casa del lado izquierdo de la familia, del lado derecho teníamos este terreno vacío donde hay una palapa que se iba a que iban a quitar, una palapa ya muy vieja, y la idea era hacer una casa muy chiquita, muy barata y muy eficiente para una familia con dos hijos, ¿no? Y, y lo que pensamos es en esto, ¿no? Esta fue la inspiración de la casa. O sea, la casa siempre nos interesa mucho las estructuras. Entonces, esta casa se resolvía a partir de una armadura. Estos puentes, sobre todo en Estados Unidos hay muchísimos. Esos puentes son una maravilla que luego Craig Aylwood transformaría a sus casas, a sus estructuras, pero pues, esto es una armadura que todo lo que está trabaja. Si le quitamos una villita, como el puente este de Baltimore que se cayó con un choque de un barco, se cayó un pedacito o le chocó un pedacito del puente y se deshizo el puente. Estas estructuras, lo único que tienen ahí es lo necesario para funcionar. Todo está funcionando, que eso es importantísimo. Y algo, otra cosa también es que tiene 4 puntos de apoyo, nada más. No soy estructurista, pero la entiendo perfecto y si ustedes la analizan y la razonan, la van a entender perfectamente. Y esto puede ser una casa, ¿sí? Si yo aquí pongo la cocina, está perfecto. Aquí pongo el comedor y aquí pongo la sala, está perfecto. Y aquí pongo una recámara y aquí pongo otra recámara, está perfecto. Es una casa, es una caja.
Es lo que hacía Mies van der Rohe, ¿sí? Entonces, esta es una de las inspiraciones de esa casa, y luego Craig Elwood tiene esta otra, ¿no? Que también es lo mismo, ¿no? Aquí lo único que no pasa es el tren, pero es lo mismo, tiene cuatro puntos de apoyo, dos de cada lado, y aquí podría pasar el tren, o sea, aquí podría estar la máquina echando humo y todo el tren de carga atrás, ¿no? De aquí el maquinista. Pero es una casa, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que entender que la estructura es todo, ¿sí? Es lo más importante. Ya si el señor quiere poner la sala acá y la cocina del otro lado, da igual, eso no importa, lo importante es el concepto y lo importante es la estructura, ¿sí? Y luego Amancio Williams, el tío de Willis, de Lorena Williams, que trabaja aquí en la oficina, eh, hizo esta casa, que esta casa es una casa puente con el mismo principio, pero con una estructura de concreto, ¿sí? Entonces, vimos que, o lo que pueden ver ustedes es que pues tiene cristal todo el perímetro, y lo que carga son las dos columnas que soportan la casa desde abajo, ¿no? Arriba tampoco hay columnas, está abierto, ¿sí? Es Le Corbusier, y es la fachada continua, ¿no? O sea, y es dos puntos de apoyo, y el arco pues, sirve para estructurar esta losa para que no se pandee en otro sentido. Y nada más, entonces entendimos que así podríamos hacer una casa muy sencilla, muy barata, ¿no? Entonces, pues trabajamos de esta manera. Déjame ver si no había una maqueta, pero ahorita la vemos. Entonces, ¿qué pensamos de la casa? Pues muy sencillo, tenemos un acceso por este lado al centro. Todo esto sería cochera, una cochera sin techar. Tenemos un cubo de servicios, de este lado tenemos lavandería y cuarto de servicio. La entrada hay que celebrarla, no es nada más una puerta y ya entré, ¿sí? Tiene que haber una entrada, es un trayecto a llegar, ¿no? Es una entrada que era un cubo de vitrobloc donde accesábamos, cierras la puerta y todavía no has entrado al vagón, y luego tenemos un vagón donde el vagón teníamos un espacio totalmente libre de columnas, ¿no? Tenemos ventanal hacia los dos lados. Obviamente esto es una jardinera para no tener esta vista hacia los carros, aunque esta calle es privada y nada más entra puro familiar. Y luego un terreno libre con un jardín increíble. Entonces, de la cocina veo el jardín, del comedor veo el jardín, de la sala veo el jardín, y tenía una terraza luego muy grande, que esta terraza pues, era pues, para disfrutar en las tardes de verano, ¿no? Y luego el elemento, el elemento volaba, ¿no? El elemento volaba, lo que hacía era una terraza techada de alguna manera, con una armadura muy sencilla. Y arriba, en la parte de arriba, también tenemos una escalera por atrás del muro que se extiende hacia afuera. Son muros en referencia un poco a Wright o a Mies van der Rohe, donde tenemos un pasillo posterior, donde hay una sala de televisión, una recámara, dos recámaras que comparten un baño, y la recámara principal. Todo con la misma vista, ¿sí? Con la misma vista. Sencillísima, una casa que aparte constructivamente la puedes hacer en 6 meses, ¿no? O sea, no, es un módulo que se repite, que esta armadura, una vez hicimos una armadura, tuvimos una pasión por las estructuras, y en otra casa, que luego la pueden ustedes buscar si quieren, tuvimos una armadura, y la armadura prácticamente llegó a la obra y con una grúa la montaron el otro lado, y en un día ya estaba la armadura completa, ¿no? Entonces, como esas casas prefabricadas con las case story houses, que la idea es que se pudiera hacer muy fácil y muy rápido para hacer casas baratas, que creo que es importante poder resolver eso, ¿no? Porque luego son carísimas. Un poco las fachadas, pues es una casa muy sencilla, donde no hay más que lo que tiene que estar, como un puente, ¿sí? Y luego la fachada
la fachada o el corte principal, donde tenemos cocina, comedor y sala, todo en un mismo punto, la chimenea y las recámaras en la parte alta. Todas las vigas y las estructuras expuestas, aparentes, para pues, entender cómo funciona la casa, ¿no? Y en corte, un corte donde podemos entender el volumen de arriba, que es la armadura, y los puntos de apoyo, que son estos muros, que es como una celosía de ladrillo que iba de lado a lado, ¿no? Esta es la maqueta, donde vamos a ver que siempre hay que hacer maquetas, porque la maqueta nos ayuda a entender y la maqueta no miente. O sea, yo aquí en el plano puedo mentir y cambiarle cosas, la maqueta no miente. Y la maqueta tenía un poquito la misma intención, donde los puntos de apoyo van en estos muros y luego se abrían para darle esa extrusión hacia el jardín, ¿no? Y un poquito las imágenes, perspectivas, que de hecho hasta la hicimos para esta presentación, para que la entendiera, ¿no? Entonces abajo la planta libre y arriba la armadura de Clay Gelwood, ¿sí? Esta perspectiva sí es de la época, un día bastante nublado, yo creo, porque el cielo está blanco, pero lidera este espacio continuo, un piso de concreto pulido, algo muy sencillo para funcionar, ¿no? Este, la Herradura 4 este es otro proyecto que también no es casa, este es un pabellón que sí tenía un cuarto, pero pues pensamos hacer más que una casa, pues un pabelloncito. El dueño tenía esta casa de arriba, o tiene esta casa de arriba, y tiene una pequeña terraza en esta parte, tiene una pequeña terraza en esta parte, hacia acá ve el campo de golf, y hacia acá hay campo de golf. Y siempre te dicen que si compras el vecino, el mejor terreno es el de tu vecino, ¿no? Si te lo venden, cómpralo. Y lo pudo comprar, entonces sabía que conectar con esto. Esta casa pues, es un estilo totalmente opuesto a lo que hacemos nosotros, pero la manera de conectarse era por esta terraza, pues no íbamos a romper la casa y aparte creo que aquí estaban los servicios de la casa. Era conectarse por medio del jardín, pero también tenía un acceso por la calle principal del fraccionamiento, que es un campo de golf, como pueden observar, este, que es en esta zona donde tenían los campos de golf, ¿no? Que es muy padre vivir enfrente de un campo de golf porque siempre tienes verdura alrededor. Y luego las referencias, ¿no? ¿Qué referencias tenemos? La Frankfurt House de Mies van der Rohe y la Carrera d'Art de Norman Foster, ¿sí? Son dos edificios, uno privado, uno público, uno tiene 60 metros cuadrados o 70, que es la Casa Frankfurt, y el otro tendrá miles de metros, la mayoría está enterrado, o sea, Foster enterró todo, pero lo interesante de Foster es cómo convive con el contexto, esta pérgola, este atrio, y la luz que se genera en este espacio, en esta pérgola central, ¿no? También un poquito de una escuela que hizo Alberto Calach, en la cual yo trabajé en Guadalajara, que son estas losas que se van haciendo como origami, enterradas, con vegetación arriba, y luego del lado derecho una escalera de Reidí increíble, helicoidal, en el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro. ¿Sí? Entonces, estas son un poco las referencias, ¿no? O sea, una está en Chicago, una está en Francia, una está en Guadalajara y otra está en Río de Janeiro. Puede haber referencias de diferentes países, sí, sí puede, y diferentes arquitectos y diferentes épocas en un mismo proyecto, sí se puede. Y bueno, la idea principal de esta casa, que es un pabellón, este cliente es fotógrafo, entonces quería tener un lugar para descansar, donde pudiera tener una recámara, donde pudiera tener un área social pequeña, como un pabellón para invitar a amigos o para que sus hijos hicieran fiestas o para ponerse a tomar fotos, a revelar, y disfrutar un poquito del exterior. Entonces, pues, lo que hicimos fue hacer un elemento en el terreno, un volumen, un edificio, y todo alrededor fuera un talud. Entonces tuvieras un muro de contención perimetral y todo fuera un talud y, y estuviera una cajita de cristal privada. Ahí hay tantas casas y cada quien se hace una casa más grande que la otra, en los vecinos, y de repente te puede tocar que un vecino
pues, y el arquitecto le dejó una ventana viendo para acá y el otro viendo para acá, o sea, no hay ningún orden. Este, hicimos este talud, ¿no? Bueno, quisimos hacer este talud y aquí lo pueden ver en corte, ¿no? O sea, tenemos un talud en un sentido, este, un talud en corte lateral, un talud en un lado y la casa al centro, ¿no? Entonces, en planta baja, pues nadie te iba a ver. Podrías estar en traje de baño porque también tiene una alberca y puedes estar así contemplando la naturaleza, ¿no? Este, entonces, trabajamos esta casa donde, pues sí, tenía muchas referencias y como es un fotógrafo, pues es una persona que pues, le gustan este tipo de cosas, donde tenía el acceso vehicular, donde tenía estas losas como origami, tenías un acceso, como digo, a celebrar la entrada con un hueco arriba al centro, como una manera, un proceso de entrar a la casa, o sea, no puedes tener nada más una puerta donde entras y ya, ¿sí? O sea, el que te va a traer la pizza, pues hasta aquí llegó, maestro, ¿no? Ya, si es tu amigo, pues sí, pásale. Y ya el que le pasa, pues órale. Pero de eso se trata un poco la arquitectura, de ir pasando de lugar en lugar. O sea, cuando, cuando van a un edificio que les llame la atención, pues no, no abren las puertas y ya viste todo el museo, ¿no? O sea, entras a un vestíbulo y ese vestíbulo te lleva a una sala, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo en una casa, ¿no? Entonces teníamos eh, eh, el talud, que es todo lo blanco, que es el perímetro, un puente, porque todo este nivel del jardín estaba 20, 30 centímetros abajo, y toda la casa, como la casa Frankfurt, estaba elevada, ¿sí? Tenemos todo este volumen, que este volumen era el pabellón, la terraza, que siempre acuérdense que el área exterior es la más importante y la más barata, un asador y una conexión, que es esta, con la casa existente, ¿sí? Y no queríamos que la conexión fuera así tampoco, sino que fuera un poco darle la vuelta para hacer el recorrido, por el placer de las cosas nada más, ¿sí? Entonces aquí pueden ver la distribución, donde teníamos en los dos cuerpos de los extremos, teníamos los servicios, teníamos baño y bodega, cocina, sala, ni siquiera la comedor, porque la cocina es como comedor, y en una escalera helicoidal, agarrada de los muros, pero helicoidal, y luego estas grapas donde guardábamos todos los vidrios y los escondíamos para poder integrar el aire de lado a lado, ¿no? En la parte de arriba teníamos un semivestíbulo y luego una recámara principal con un solarium en la regadera para poder ver las estrellas. Todo esto con una pérgola de rejilla Irving de doble altura como el maestro Sir Norman Foster. Y un poquito el corte arquitectónico, como les digo, el puente de acceso era un puente flotado, suelto, la jardinería exuberante, jardinería natural, que al hacer los muros de contención generamos bancas para también poder disfrutar de bancas, y, y un área social muy transparente y un área familiar o privada un poquito más cerrada. Los laterales de concreto y, y este es un corte longitudinal, ¿no? Donde tenemos la calle del lado derecho, entonces por aquí, por esta calle del lado derecho, todo el día pasan carros, yo quiero dibujar, por aquí están pasando carros todo el tiempo, entonces tengo toda la privacidad, y yo podría estar aquí adentro de mi casa viendo hacia el jardín, hasta los árboles del campo de golf, y en el segundo piso podía ver el campo, ¿sí? Entonces, pues pensar en el lugar, en qué es lo que cree el cliente, ¿no? Y un poquito la maqueta, ¿no? La maqueta no nos deja mentir. La maqueta siempre nos va a decir la verdad, ¿no? Un poquito la planta cómo funcionaba, la cochera estaba cubierta de vegetación, como todo el perímetro, el espacio para entrar, el solario para entrar, un poco como lo hacía o lo hace James Turrell, el puente y el pabellón, que es principalmente lo de afuera, ¿no? Estas imágenes, gran aficionado de Star Wars, yo les soy sincero, nunca he visto una película, pero el cliente era de Star Wars, sabía que hacían unos renders de Star Wars.
Y este es un poquito, ¿no? Entonces se parece a la Franz sí se parece a la Carrera d'Art de Foster, se parece, la escalera se parece a la de Ray Dips. Ojalá, la idea es que ojalá y se parezca a todos estos, a todas estas referencias que les dimos, ¿no? Y la vegetación en los laterales, pues te sacaba un poquito el contexto, que la verdad es bastante feo, ¿no? Entonces, esa era un poquito la idea que te mantuviera dentro de tu mismo, de tu misma hábitat, ¿no? Y que trabajaras un poquito con la luz. Las pérgolas tienen un mecanismo que dibujamos para que tú las pudieras mover y orientar de un lado de lado a lado y poder disfrutar. Y la fachada cerrada, ¿no? La fachada, pues que pase la gente y no tengo cortinas, no tengo que tener la cortina cerrada, no tengo que se me olvidó dejarla abierta. Toda la privacidad del mundo, ¿no? Y falta esta. ¿Cómo andamos de tiempo ya o no? Yo creo que estamos bien, Agustín, adelante. Creo que es la última. Ok. Y bueno, esta casa para una clienta también muy querida, pero ya no se hizo, pues bueno, no sabemos por qué, pero esperemos luego poderla hacer, pero un terreno en una avenida importante con mucha afluencia vehicular, pero en un fraccionamiento muy bonito, lleno de árboles, con vista hacia el sur, ¿no? Hacia la Sierra Madre. Entonces, esta es la casa ya había construido un hueco, entonces aprovechamos, había un hueco en la parte norte, que es la parte de atrás, entonces aprovechamos entramos y aprovechamos para meter los carros en la parte de abajo, ¿sí? Y dejar todo el área del frente verde, porque todo este andador estaba o está lleno de árboles, ¿no? Entonces la idea era pues, no tocar ningún árbol. Y, y las referencias, otra vez, eh, un poquito estas casas con estos plafones de madera que se extienden hacia todos lados de Marcio Kogan y los techos ligeros de Glenn Murcutt, así como aves, ¿no? Como pájaros, dándole un sentido en contra de un techo inclinado para ver la sierra, ¿no? Un pórtico extruido y luego escarpa, que es de nuestros favoritos, en toda la parte de la albañilería y todos los detalles, Escarpa, gran maestro. Y obviamente Barragán con esos espejos de agua, con estos muros ciegos, con estos juegos de luces. No tanto tenía color esta casa, pero sí pensando en que el agua, o como dicen las albercas, no es nada más para meterte, ¿no? También es para verlas, ¿no? O para disfrutarlas. Y bueno, empezando la calle, la parte de abajo, que era el área de cochera y servicios, y la parte de arriba del lado derecho, ¿no? Entonces, abajo teníamos una rampa vehicular para bajar, una cochera, cuarto de servicio, baño de servicio, todo con estas geometrías escarpianas, ¿sí? De zigzag, ¿cómo se llama? Te estacionas, te metías a la casa y también meterte por el área de servicio no era nada más meterte a la casa, ¿no? ¿No? Había una ventana en esquina como para que entrara cierta luz. Esto era un techo de espejo de agua, que era un espejo de agua que nos cubría, que aquí lo podemos ver en la parte de arriba. Y luego una escalera de servicio, pero muy bonita. Y también una entrada principal dándole la vuelta a la casa, ¿no? La casa funcionaba con un eje principal que nos recibía un espejo de agua, un área social y un área familiar y el área de servicios, ¿sí? Así se puede explicar la casa tal cual. Y la terraza tequilera, que es todo lo de enfrente, y todo con vista a la montaña. ¿Por qué? Pues porque es lo más importante, como lo que platicaba al principio, ¿no? Echar la casa para atrás, cuando tomas una foto y no salen todos, te echas para atrás y ya salen todos. Entonces, en la casa igual, ¿no? Echarte para atrás, el techo levantarlo, como abrir bien los ojos y explorar las vistas. Y las albercas también un poco como Barragán, como estos espejos de agua contenida en muros, ¿no? O sea, esta que está en el jardín Barragán enfrente de la casa, que estos muros que están sueltos pero que te amarran a la casa, o este espejo de agua también, era un poco la idea de esta alberca, ¿no? Como contenida en muros
y que en la mañana tuviera un reflejo de luz con un chorro de agua, atrás las bombas de la alberca, etcétera. Y un poco el corte de la casa en un terreno semiplano, porque ya teníamos el hueco de la cochera, en este corte no alcanza a aparecer, pero una casa enfocada al jardín, ¿no? Enfocada a que yo puedo estar aquí y pues, ver la montaña de manera muy a gusto, inclusive poder estar acá y poderla ver con mayor facilidad. Y de alguna manera todo el agua la captábamos en estos puntos y ya la llevábamos hacia los lados para almacenar. Y acá al centro una pérgola donde entraba luz natural. Entonces siempre el contacto con la luz natural. Y las herramientas estructurales, lo mínimo necesario para que funcionaran. Ni más ni menos que lo mínimo indispensable, ¿no? En el sentido corte longitudinal, donde podemos ver la cocina del lado derecho, la escalera de servicio, que no era tan de servicio, y la cochera y cuarto de servicio con una celosía, ¿no? Y estas estructuras, pues, es parte del techo. Aquí tenemos la maqueta. Como pueden observar, está muy fácil de entender. Un eje principal, área social, área familiar y área de servicios. Se acabó. ¿Qué es esto? Pues closet y baños. Y ya, así se explica la casa. ¿Cuál es el corazón de la casa? Pues esto de afuera. Y el área familiar y de servicios estaba dividida muy fácil por un hueco con el espejo de agua y la escalera. Súper ordenada, o sea, es una casa bastante ordenada. Y al final, los renders, un poquito más pensando en estos renders no fueron los últimos que hicimos con la alberga y todo, pero un poquito, un poquito los renders, un poquito como estas losas de Koga, ¿no? O sea, muy grandes, completas, una sola losa toda la casa, no 27 lositas, y muy enfocada todo a ver a la montaña, ¿no? El jardín y la montaña. Y luego pensando en que la casa estuviera 3 escalones abajo de todo el jardín, para que cuando estuvieras sentado en un sillón, tuvieras el jardín a ras, que es muy diferente de cómo verlo a ras o abajo, ¿no? Ah, falta la última, perdón. Casa San Agustín, una casa que con ciertos remetimientos absurdones por los reglamentos, pero ciertos remetimientos que teníamos que dejar. Y una casa enfocada en la casa Sharabi, que era Le Corbusier, una casa que hizo Le Corbusier en la India, en Ahmedabad, una casa maravillosa, a base de puras carteras de concreto y bóvedas de ladrillo, pensada totalmente en el jardín y en el agua, ¿no? Ahmedabad es una ciudad en la India que está en la misma latitud que Acapulco, entonces más o menos es el clima de Acapulco, pero en la India, ¿sí? Y otro que también, arquitecto hindú, estudio en Mumbai, que también tiene una serie de casas y de patios donde la naturaleza es importantísima, donde la vegetación, los materiales locales, todo ve hacia los patios, ¿no? Un poquito pensando en la arquitectura que tenemos también nosotros como eh, colonial que viene de España, que viene de los moros, que viene de la arquitectura árabe, que también todo viene hacia los patios donde tenemos naranjos, donde tenemos un refugio y nuestros jardines de alguna manera privados. Mumbai de repente tiene estos jardines que se van comunicando, pero en esta casa que tiene unas columnas de doble altura, ultradelgadas, y todos los espacios el más importante tiene doble altura, los demás altura normal, pero todo tiene relación con el patio, ¿no? Eso es increíble. Entonces, empezamos a trabajar esta casa hicimos como 2 o 3 versiones. Empezamos a trabajarla como una casa, pues desgraciadamente las cocheras te quitan la mayoría del tiempo. El estudio Mumbai no tiene ni cochera, entonces puede aprovechar la casa completa, pero lo que queríamos es que esta parte de la casa fuera la importante, o sea, tenemos la casa así, pero el patio, el área exterior, el área más barata, el área que menos cuesta, fuera la más lujosa, ¿no? Y la más lujosa en términos espaciales, no de materiales. Entonces teníamos estas cartelas de corbusianas, las bóvedas, etcétera. Trabajamos esta maqueta que pues, empezaba
entender de esa manera, ¿sí? Y luego pensar en esto, ¿no? En hacer una gran pérgola en todo el jardín para tener enredaderas, para estar en sombra, para disfrutar el exterior, para que hubiera 40 grados y estuvieras ahí a 30, el agua también te refrescaba. Entonces, fue un poco los primeros ejercicios. Y luego los otros también un poquito, como la Casa Sharabay, que tiene esta agua, no faltó la resbaladilla de Le Corbusier, pero estas arcadas con dobles alturas en las áreas sociales, conectadas con pérgolas, utilizando ladrillos y la estructura en concreto, este, empezaba a funcionar y empezaba a tener, pues, empezamos a analizar un poco el tema de la luz, de los espacios, pero luego los clientes, pues hay que empezarlos a trabajar y convencerlos, empezamos a trabajar esta idea también, ¿no? Esta idea fue la que les gustó, estuvimos a punto de, pero por alguna razón tomaron otra decisión, donde, donde lo que les quiero platicar es que las casas no es tan fácil de llegar y hacer una casa, un croquis y ya, sino es un trabajo de exploración, de sí, no, de darle gusto, de que tú también estés a gusto. Y en fin, empezamos a trabajar esta casa, con una casa prácticamente en L, pero más bien en forma de R minúscula, está muy raro la forma, pero es una forma donde teníamos área de servicios, sala, comedor y al centro un gran patio, ¿no? Un gran patio que todo tenía que ver con relación con esto. Y en la parte de arriba, recámaras y recámara principal. Obviamente este gran espacio de área social, tenía doble altura, ¿no? Creo que aquí vamos a, ay, creo que y es un poquito el corte longitudinal, donde teníamos el acceso, las fachadas, como siempre, cerradas y mucha luz en el patio, ¿no? Un espacio abierto, un espacio con comunicación con el cielo y también de alguna manera el área social que tenía una losa en UV, pensando en tener pues, unas entradas de luz bastante interesantes en la mañana y en la tarde de diferente punto, ¿no? Aquí trabajamos, aquí está la maqueta. Como siempre, la maqueta nos dice la verdad. Entonces, y la maqueta de repente tiene este hueco que no alcanza a ver tanto, pero pues es nada más para ver cómo se ve por dentro, porque por las barras no se veía, ¿no? Entonces, una maqueta donde podemos ver el vagón de las recámaras y de la recámara principal, que también tenía un hueco con un solarium y un muro pantalla en el baño para poder no tener cortinas y cambiarte o bañarte con la ventana abierta sin problema y un patio abierto al centro, ¿no? Con estas columnas. Los materiales los mismos, concreto y ladrillo, y una fachada, un acceso también a darle la vuelta a la casa para accesar, una fachada cerrada donde no hay que tener la cortina cerrada, y adentro el espacio importante, ¿no? O sea, el espacio más importante, totalmente integrado al exterior, con un techo en UV, pensando en la luz natural que nos iba a entrar. Atrás de eso estaría la cocina, bajo una cortina. Y el patio central, que es para nosotros el más importante, donde se comunicaba todo, ¿no? Que al patio yo le podía llegar por la sala, por un pequeño estudio triangular que tenían abajo, o por de la recámara principal que tenía eh, esta losa donde hay el hueco del árbol, ¿no? Entonces, obviamente el árbol es un árbol existente que le diera dejarlo ahí, pero que fuera una casa que pudiera trabajar abierta y tuviéramos la manera de funcionar, ¿no? Y bueno, esas son todas las casas y ahorita estamos trabajando en estas, que es un proceso que vamos mucho a la obra, es un proceso de una obra que estamos llevando aquí en Monterrey con concreto de color, este es el render, esta es va más avanzada que en esto, este es el render, una casa viendo la montaña, ¿sí? Enfocada muy, muy importante el asador en este caso, en esta casa en particular, y otra casa en la montaña donde es una montaña muy empinada, donde hay mucha humedad, y entonces la casa está suelta, no está tocando la tierra por el tema de la humedad,
y por el tema de la naturaleza, ¿no? Yo creo que en esa zona, aquí como pueden ver, hay un oso y esos osos ahí viven. Entonces, si hacemos una casa que toque la tierra, el oso ya no puede pasar por ahí y el oso lleva viviendo ahí pues más que nosotros y por ahí circulan porque hay cañadas y hay árboles. Entonces la casa está suspendida y no nada más para que los osos pasen, sino para que todos los animales puedan continuar su trayecto, ¿no? Así creo que deben ser las casas en las montañas, más que, más que las casas metidas a a la naturaleza, pero hay veces que los arquitectos no, pues no han ido a la montaña o no entienden, pero, pero es importante dejar que estos animales continúen, ¿no? O sea, en los ranchos las bardas tienen que tener huecos para que las ardillas se comuniquen, los mapaches, etcétera. Pero bueno, lo importante de esta casa es, ya que estamos arriba, es una casa que está pensada en estas vistas hacia el horizonte, hacia la ciudad, hacia la montaña, con huecos en la losa, con estos parteluces en la losa para regular la luz, ¿sí? Y luego pasa que vamos a la obra y está cimbrado y decimos, chihuahua, van a quitar esa cimbra. Y la cimbra, la verdad, tenemos que aprender estas cosas de cómo construir, cómo construyen estas personas, los que hacen la cimbra son reales maestros. Y vean nada más qué manera de cómo entra la luz. O sea, eso ya lo quisiera tener el pues el de la casa ya terminado, ¿no? Yo tenía amigos que me comentaban en las redes, en Instagram, deja la cimbra, güey. Pero pues ni modo que la deje, ¿verdad? Pero maravilloso. Y la casa también pensada en que esté metida en la naturaleza más que sobresalga, ¿no? Como que esté flotando, pero que se pierda un poco en el mismo bosque, ¿no? Y estas son algunas de las imágenes. Y bueno, en publicaciones, ahí en nuestra página pueden encontrar, acá abajo están la página, landasuberville.com, el Instagram y el Facebook, para que nos sigan o para que vean si les interesa lo que hacemos, ahí vean. Tenemos cómics de las cosas que nos interesan, de repente hacemos nuevos y los vamos subiendo. Tenemos todos estos ya hechos. Invitamos a artistas que no son arquitectos a ilustrarlos y a colaborar con ellos para hacer estos cómics de lo que nos interesa la arquitectura, junto con Pablo Landa, mi hermano, que es antropólogo. Y luego, estas son las redes sociales. Mónica, mi socia, tiene una cosa que se llama arquitectas.mx. Y si son mujeres arquitectas, se pueden inscribir ahí. Es una base de datos de arquitectas de todo el país. Creo que también hay de extranjeras. Y es muy buen medio de comunicación donde pueden encontrar amigas, pueden encontrar ayuda, pueden encontrar, ¿cómo se llama? Proveedores, eh, congresos, qué sé yo, métanse. Es gratis y nada más se tienen que inscribir ahí. Y ya, muchas gracias por invitarme y gracias.